Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en este mediodía tan especial para todos nosotros, a toda la comunidad del Archivo General de la Nación y a todos los que nos acompañan hoy en esta transmisión tan especial. Les damos la bienvenida. Y es que hoy vamos a desarrollar junto a Pickle y al AGN este conversatorio que hemos titulado Conservando la información valiosa, los datos para siempre. Y es que la necesidad de resguardar la información más valiosa del Perú generó que el Archivo General de la Nación busque alternativas que solucionen la protección y trascendencia en el tiempo de la información patrimonial. Por tal motivo, se encontró que la tecnología de Pickle conservará el contenido más valioso para el Perú con los más altos estándares y longevidad. Y para eso tenemos en este conversatorio a diversas personalidades que nos van a acompañar para darles a conocer cuál es la importancia de haber recibido estos Pickle Films. ¿Qué son los Pickle Films? Ya lo van a saber más adelante. Quiero empezar saludando al embajador del Perú en Noruega. Nos conectamos hasta Oslo con el señor Gustavo Otero Zapata. Señor embajador, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Con mucho gusto. Un saludo a todos ustedes. Muchas gracias. Tenemos entonces esta presencia tan importante y por supuesto porque Noruega es una de Pickle precisamente. Así que para dar ya el contenido, la explicación de todo lo que significa, vamos a invitar a alguien que no veíamos desde mayo aquí a través del Facebook Live del Archivo General de la Nación. Se trata de Roberto González. Él es el Business Development Manager de Pickle Iberia y va a desarrollar el tema el resguardo de la información en el mundo, el modelo tecnológico de preservación Pickle. Roberto, qué gusto verte. Adelante, por favor. Gracias, Miguel. Gracias al AGN, señor embajador. Un gusto tenerle en este evento desde nuestra matriz en Oslo, en Noruega. Bueno, yo, como decía Miguel, les voy a contar un poco en qué consiste nuestra tecnología, nuestra manera de conservar la información y, bueno, también un poco qué es lo que hemos hecho con AGN, qué trabajos hemos iniciado, qué han consistido y, bueno, un poco idea de las bondades o las características tecnológicas de la solución de Pickle. Voy a pasar un breve introducción. Como decía Nigel, nosotros somos una compañía noruega nacida en Drammen hace ya pues casi 20 años. Nosotros trabajábamos en la industria del cine, fue un proveedor líder para muchas de las plataformas y las compañías de producción cinematográfica. Todo lo que emana de este programa ha sido por nuestra tecnología proviene de un programa permanente de I+D. Desde el principio en nuestra vocación está ser absolutamente novedosos, rompedores e innovadores en la aproximación a los distintos problemas que estamos haciendo. Desde Pickle Iberia también estamos apoyando dentro de la red de Noruega. Tenemos nuestras oficinas en Madrid, Barcelona, también en Lisboa y desde el principio de este año con nuestra presencia en Lima para dar servicio al mundo en Perú. Aquí tengo una breve reseña de uno de nuestros clientes, que es la Biblioteca del Vaticano. Luciano Amenti es el director de informática de la Biblioteca Vaticana
y ellos, bueno, tienen una preocupación fundamental en la conservación de sus datos digitales, no solo lo que tienen físicamente, sino también todo aquello que están digitalizando, ¿no? Entonces, ellos seleccionaron la tecnología de Pickel hace unos años porque creen que la manera de abordar el problema de la preservación tiene que ser un poco diferente de lo que se estaba haciendo hasta ese momento, y por ello él piensa que tenemos la tecnología y la filosofía de mantener la información. Algunos clientes, pues en España, desde la Diputación de Barcelona, la Biblioteca Nacional o la Fundación Felipe González, hasta el CERN, por ejemplo, en Suiza, o el Archivo Sanitario de Noruega, el Museo Nacional, como decía, la Biblioteca Apostólica Vaticana. También la Agencia Espacial Europea ha realizado un proyecto de conservación de datos satelitales. Y bueno, digamos que da una idea de la variabilidad o de la versatilidad de la tecnología que tenemos. Alrededor de este modelo de preservación, nosotros también intentamos dar una solución muy integral, ¿no? Desde gestión documental a la gestión de archivos, la digitalización o lo más novedoso, como puede ser la utilización de la inteligencia artificial, pues para ayudar en ese modelo de preservación. Nuestra tecnología es una de las partes que luego veremos físicamente. Nuestra tecnología va orientada al uso de un soporte, como es el soporte fílmico, que nos garantiza unas características inmejorables para conservar información en el futuro. Es decir, sabemos muy bien cómo funciona, sabemos muy bien cómo esa tecnología envejece, cómo hay que conservarla, porque todo el mundo ha trabajado con pues, películas, con microfilm, etcétera, con lo cual sabemos muy bien cómo es ese soporte. Además, es un soporte que es inalterable, es decir, una vez que se almacena información en ese contenido, pues ya no hay manera de modificarla, con lo cual es una garantía de seguridad en este mundo hackeable en el que vivimos. Pues la tecnología de Pickel nos ayuda a conseguir ese objetivo, pero sin olvidar que estamos en un mundo digital. No estamos hablando de un microfilm como los que estábamos acostumbrados a trabajar, sino es un microfilm o una película digital, en la que podemos almacenar datos digitales junto a sus aplicaciones, sus metadatos, sus descripciones, etcétera, etcétera. O sea, no es solamente almacenar una imagen, sino almacenar cualquier tipo de información digital que actualmente tenemos, ¿no? Esto es, como decía Nigel al principio, es Pickel Film. Es un soporte de almacenamiento en el que podemos conservar cualquier tipo de información durante un largo plazo de tiempo, ¿no? Además, toda la tecnología es una tecnología abierta. Todos los mecanismos de decodificación, de lectura, de interpretación de los datos están en el propio soporte. O sea, aquí veis un pequeño ejemplo de lo que tendría un film. Pues tiene unas partes de control, como veis hay una sección de control, una sección de información de representación en la que se describen los contenidos que tiene ese soporte, es decir, lo veremos un poco más adelante, como hemos hecho en el proyecto de AGN, pero al final se trata de que alguien dentro de 50 o 100 años se encuentre unos datos y simplemente con la información que tiene alrededor esos datos sea capaz de interpretar y de saber qué tiene que hacer, en qué consiste y para qué puede servirle, ¿no? Digamos que no necesita más información que la que tiene en sus propias manos. Además, unas tablas de contenidos, tanto digitales como visuales, es decir, digitales para el uso de la tecnología y de los ordenadores, y visuales para que alguien, mediante el ojo, pueda detectar y pueda saber qué contiene el film.
Y luego, finalmente, el contenido en sí, en contenido digital, que luego veremos. Toda esta información de representación que os comentaba antes, pues aquí tenéis un ejemplo de lo que tiene, pues desde cómo recuperar los datos, cómo es el medio de almacenamiento, qué tecnología es necesaria para recuperar esos datos, cómo está compuesto el fotograma, cada fotograma de lo que están metido en el film, etcétera, etcétera. O sea, toda la información necesaria, tanto de base, la parte central naranja, es una parte que nosotros ponemos por norma dentro de un film, pero luego también en la parte verde que veis abajo también hay ficheros que cada cliente y cada proyecto lleva para describir su propio contenido, ¿no? Entonces, de esta manera, digamos, tienes toda la información necesaria para recopilar dentro de eso, 50 o 100 años, la información que hoy estamos preservando, información digital. Además, alrededor de todo esto, no solo hay una tecnología de almacenamiento, sino también hay una tecnología, pues desde la transferencia de datos, desde múltiples fuentes, pues desde contenidos de gestores documentales a contenidos de gestores de archivo, gestores de expedientes, que acaban en una plataforma Pickle Connect que se encarga de gestionar toda esta preservación. Hay parte de la preservación que puede ir a Pickle Film, hay otra parte que puede quedarse porque sea más de uso continuo o tenga una necesidad de uso más online en unos sistemas de almacenamiento cloud o infraestructura pública. Pero luego, además, también proveemos, lo que os decía antes, a través de inteligencia artificial, de mecanismos, pues, para explotación de esos datos que ya tenemos. Pues desde descubrimiento en modelos de trabajo audiovisual, por ejemplo, pues, extracción de caras, detección de escenas, conocimiento de personas, digamos, todo lo que es extracción automática de información valiosa del contenido que estamos preservando. Y luego, finalmente, como digamos un aporte digamos longevo, lo que proveemos también es del Archivo Ártico Mundial en las Islas Svalbard, muy al norte de Noruega, lo que nos permite garantizar la conservación del film, de estos Pickle Film, en unas condiciones naturales inmejorables, con pues 5 o 10 grados bajo cero constantes y un 10-20% de humedad constante durante todo el año, porque está en una mina, debajo de la capa helada de la Tierra, y nos permite, bueno, garantizar que la información digital que estamos conservando en ese lugar, pues se pueda conservar por miles de años realmente. ¿Por qué estamos aquí? A través de la Unión Europea hemos estado realizando hasta este año un proyecto financiado por la propia Unión Europea, en el que nos ayudaba, nos financiaba para ampliar las posibilidades de producción y de industrialización de la tecnología de film, y además ofrecer pilotos a gran escala a clientes clave como puede ser el AGN. Entonces, empezamos a hablar con AGN a comienzos de este año. AGN detectó que esto podía ser un buen experimento inicialmente, y es lo que hemos hecho, y por eso estamos aquí. O sea, realmente la ayuda de la Unión Europea en este primer paso, pues ha sido muy, muy importante. Entre otros, aquí hay muchos más, pero entre otros, dentro de este programa, pues desde el Instituto Nobel en Suecia, el Archivo Municipal de Oslo o el Congreso de Brasil, entre muchos otros que también han participado dentro de este proyecto. ¿Qué es lo que hemos hecho en AGN? Pues además de realizar esa presentación que os contaba, se seleccionaron unos fondos, 3 de los fondos más, digamos, importantes o históricos del fondo del archivo,
el protocolo ambulante de los conquistadores o el libro Becerro, que forma parte de la memoria de la UNESCO. Además, también protocolos notariales del siglo XVI o la colección Santa María, que contiene diversos contenidos desde el siglo XVI al siglo XIX. Se seleccionaron estos pues, un poco como los más relevantes o más importantes dentro de este fondo. Obviamente sobre este fondo se ha ido trabajando, se ha restaurado, dentro del trabajo que el área de conservación del AGN ha ido haciendo, luego os lo comentarán, pero sobre todo lo que se ha visto y por la razón por la que se seleccionaron es la necesidad de conservarlos a largo plazo, puesto que son uno de los contenidos más valiosos del patrimonio histórico y cultural del Perú, con lo cual pues, es muy importante comenzar a dar esos pasos para asegurar que esas inversiones y esos trabajos sobre estos contenidos tan valiosos y tan especiales pues se puedan visualizar a largo plazo. El AGN hizo entrega de imágenes, todos los metadatos asociados. Se hicieron una serie de trabajos iniciales pues, de estudio de esos contenidos, de organización de los metadatos en función de los esquemas estándares, ISAT-G y otros. También alguna normalización en la identificación. Son proyectos que se han ido haciendo a lo largo de mucho tiempo y hay ciertas diferencias entre algunos de los contenidos, con lo cual a la hora de unificarlo se ha hecho ese trabajo y finalmente se integró dentro de la plataforma generando los paquetes de preservación según el estándar OAIS, ¿vale? ¿Qué es lo que se ha obtenido? Que luego os lo enseñará Alexis desde Perú. Se han generado 7 rollos con aproximadamente 790 gigabytes de información. Se ha hecho toda esa documentación descriptiva del proyecto y de la información asociada para dar mayor valor todavía a la información y mayor conocimiento para el futuro. Toda esta información de representación que os comentaba, pues se han incluido lectores de imágenes, se han incluido todas las descripciones de los formatos utilizados, etcétera, etcétera, para que alguien que dentro de 100 años no sepa lo que es un formato XML o un formato TIFF, pues pueda saber perfectamente de lo que estamos hablando, ¿no? Que ahora estamos muy acostumbrados a trabajar con ciertas tecnologías, pero hay que ponerse en la piel del que nos va a leer dentro de 100 o 200 años, ¿no? Con lo cual, todo lo que podamos describir ahora pues es mejor para eso. Que al final ha sido una grabación de los AIPs también según OAIS. Se ha utilizado además una estructura que la Unión Europea ha estado desarrollando dentro de su proyecto EARC o eArchiving para la estructura de esos paquetes. Y finalmente, pues se han incorporado todos los metadatos a la plataforma de consulta para el acceso. Ahí lo que tenéis, aunque se ve realmente pequeño, es uno de los fotogramas de un film. Realmente eso es lo que tiene el film que vais a ver. Son algo parecido a un código de barras de altísima densidad, en el que nos permite almacenar información digital. Digamos que esa es un poco la visión distinta o la visión diferente que Pickel propone para abordar el problema de la preservación digital. Los flujos de trabajo son habituales, pues desde la entrega de datos desde la AGN, la preingesta, toda la plataforma OAIS que disponemos para acabar en el Pickel Film y en un futuro posiblemente también en el Archivo Ártico Mundial para dejar algo de la historia del Perú para futuras generaciones en un lugar tan especial como aquel. Simplemente algunos datos más sobre la tecnología. Se han hecho pruebas de longevidad. Cuando decimos que dura, no es porque digamos que dura, sino que se han hecho toda una serie
pruebas de laboratorio, obviamente, para decir que ahora mismo ya estamos más allá de 750 años en la conservación y la lectura y la recuperación de los datos. No estamos hablando de que exista el soporte, sino de que podamos recuperar la información. También se han hecho pruebas de estrés, pues desde lecturas masivas a pérdida de documentos, pérdida de fotogramas, rayado de los fotogramas. Se ha hecho un proyecto también de chequeo a la radiación nuclear, o sea, de cuánto resiste el sistema a la radiación nuclear, con unos resultados bastante, no diría sorprendentes, porque era lo esperado, pero no estaríamos ninguno y el film estaría todavía, ¿no? O sea, al final aguanta mucho más que lo que podríamos aguantar nosotros en una catástrofe o en un evento nuclear de grandes dimensiones. Como os decía también, es una tecnología independiente. Realmente, en el momento que tienes el film en tus manos, no necesitas de Pickle para nada. Todo es un software abierto, está en las plataformas GitHub, en toda la información está disponible desde el primer momento y además el propio film describe la tecnología y lo que se necesita. Solo se necesita un dispositivo de captura de imágenes y obviamente un ordenador actual o futuro, ¿no? que realmente eso es lo que nos va a dar. También es importante todo el tema de sostenibilidad alineada con los objetivos de desarrollo sostenible. La tecnología no requiere energía para conservación, obviamente sí para producirlo, pero frente a otros modelos pues es absolutamente irrisorio. Y además, bueno, toda la parte de consumo sostenible, reducción de desechos, etcétera, también está un poco en el diseño de esta tecnología. Y finalmente lo que os decía, el Archivo Ártico Mundial, pues ahí tenéis algunas fotografías de algunos eventos que se han hecho, algunos de los depositantes, pues desde los goles de Pelé en la Federación Brasileña de Fútbol o la Divina Comedia de Dante Alighieri desde la Biblioteca Apostólica Vaticana. Y bueno, esto es lo que os quería contar. Luego, si nos da tiempo, pues podemos resolver alguna duda si hubiera lugar. Tenemos un video, ¿verdad, Roberto? Que vamos a Sí, compartir a por continuación. favor. El video es, digamos, explica un poco ese proceso de grabación sobre el que estamos trabajando, ¿no? Aquí el técnico lo que está haciendo es subir una imagen al sistema. Imaginaos el libro Becerro, pues está subiendo el libro Becerro a la plataforma. Vemos que está pendiente todavía de trabajar. Ahí está los metadatos, qué tipo de preservación vamos a hacer. Pues vamos a hacer una preservación híbrida o digital, qué tipo de preservación visual vamos a hacer, si en el caso de la tecnología nos lo permite también, qué metadatos, ahí lo veis en la parte izquierda, y finalmente le decimos, pues ahora lo que quiero es preservar esa información. ¿Qué hace esto? Despliega un proceso, que es lo que se está enseñando el video, en el que una impresora de películas, que es lo que estáis viendo ahí, y convierte los datos digitales de ese libro Becerro, por ejemplo, a esos fotogramas de alta densidad que os estaba contando. Veis que la tecnología es la normal de grabación de una película de cine. Y finalmente, bueno, pues se genera uno de los films que vamos a enseñaros. En el futuro, pues a través de esa misma plataforma, a través de los metadatos, podríamos localizar la información que queremos recuperar. Ahí lo veis, pues nos ha localizado el contenido que nosotros queríamos recuperar del film. Lo que hace eso vuelve a generar una orden de trabajo a un archivo como el que estáis viendo, que puede ser automatizado o puede estar
en manos del cliente. Esto es también a decisión de cada institución. Este archivo lo que nos recupera es ese film que estábamos viendo. Ese film se coloca en un lector. Eso no es más que un escáner de películas. No penséis que es una máquina, obviamente es una máquina sofisticada porque está pensada para una producción industrial, pero cualquier tipo de escáner que nos pueda leer microfilms podríamos utilizarlo para leer ese mismo. Y finalmente, una vez que ha terminado la información de codificarse del film, se publica en la plataforma y a través de esa plataforma el usuario ya puede consultarlo y hacer con ello lo que fuera necesario. Digamos que este es un poco el final de cómo sería este proceso de producción de nuestra tecnología, un poco rara, si queréis que os diga la... Muchas gracias, Roberto. Muy interesante además la explicación y el video que hemos podido ver. Y cómo es la tecnología, ¿no? De Perú nos fuimos hasta Noruega para poder conversar con el embajador y saludarlo, saltamos hasta España, regresamos a Perú y miren, muchos mensajes que tenemos por aquí. Gracias a todos los que están conectados, siguiendo esta transmisión especial. Es un día muy especial para nosotros también, por supuesto. Gracias a Deli Córdoba, Nora Gomero, María Marta Romero. Saludos también para Juana Mercedes. Lucas Milagro Garcés, que está desde Tarapoto. Un abrazo, Lucas, gracias. María Ruiz, Carlos Chávez, Mari Carmen del Valle, Miriam Arce. Tenemos muchos saludos, gracias. Realmente estamos muy agradecidos por la atención que nos dan. Irma González, Katy Navarro. Vamos a seguir haciéndoles llegar nuestros saludos, pero si estamos hablando de Perú, tenemos que darle ahora el pase a Alexis Rojas. Él es representante de Pickle en Perú y tiene un anuncio muy interesante que hacernos. Alexis, hasta el punto de Lima donde te encuentres. Buenas tardes. Aquí en modalidad reportero, Miguel. Primero, antes que nada, saludar a Roberto, compañero ahí que nos está transmitiendo desde Madrid. Ahora les hablo directamente desde Perú. Yo traigo la buena nueva. Les voy a mostrar en realidad que efectivamente el proyecto ha llegado hacia Perú. Acá podemos ver justamente los films. Si es que ahí me ayudas un poco, Fío. Estamos acá justo con... Hace ratito nada más ha llegado. Esto es una primicia, ¿no? A ver, ayúdame con la cámara. Justamente estos son los films. Este es el paquete que justamente hablaba Roberto. Ya son los 7 films que ha llegado directamente desde Noruega. Justamente tenemos esta caja de plástico que es ultra resistente y está sometida a las pruebas que mencionaba Roberto, de radiación, de manipulación y todo, ¿no? Tiene su código, su identificación. Y justamente esto es ya propiedad del patrimonio histórico del Perú. Justamente este es una demostración del film, ¿no? Si podrán ver, aquí están ya todos los fotogramas, acá está el patrimonio cultural de nuestra nación, ¿no? Que va directamente a potestad del Archivo General de la Nación y que va a conservar mucho de nuestra historia y que esperamos en realidad desde Pickle Perú, que fue un proyecto que hemos estado manejando desde el 2020 con mucha ilusión para contribuir justamente a la preservación digital. Estamos muy emocionados. Nos hubiese gustado estar presencialmente, pero como ya se imaginan, lamentablemente la pandemia nos ha impedido estar juntos, echarnos la mano, estar con la embajada de Noruega, estar con el amigo Roberto aquí. Bueno, nada, darles la buena noticia, que ya están acá. Después de esto ya procedemos con todos los protocolos sanitarios y los protocolos de archivo que tiene el AGN para comenzar a almacenar esto y probablemente en un futuro estar ya viendo la posibilidad de sacar una copia y enviarla al Archivo Mundial del Ártico, ¿no? Que es este búnker que nos comentaba Roberto y que es casi sacado de una historia casi de Terminator, como se diría, ¿no? Entonces, eventualmente ahí tendremos historia del Perú junto con todo el patrimonio de la humanidad. Entonces, nada, agradecerles por unirse a esta transmisión
y muy contento por todo la finalización de esta primera etapa de proyecto, ¿no? Muchas gracias. Alexis, qué emoción, si me permiten un poco salir del protocolo, pero qué emoción poder ver ya aquí los Pickle Films y con esta excelente noticia que nos estás trayendo. Ya seguro más adelante compartiremos fotos, pero, o sea, ahí está el libro Becerro, ahí están los protocolos notariales, la colección Santa María ya para el futuro, ¿verdad, Alexis? Eso es lo que nos estás Correcto. diciendo. Estamos diciendo más o menos que esto podría durar hasta 750 años, ¿no? Quizá hasta más de 750 años, ¿no? Esperemos en realidad que en el futuro los nuestros en realidad sepan valorar este patrimonio. Tiene contenido muy interesante. La verdad es que en el proceso de grabación de estos films hemos incluso visto todo el vestigio, todo el patrimonio, toda la cultura que podemos rescatar de estos libros, ¿no? Este registro notarial es realmente impresionante y creo que en contexto del Bicentenario del Perú, esto es una maravillosa noticia. Así es, Alexis, y por acá, por supuesto, los comentarios que nos llegan a través del fanpage, ¿no? Gracias a todos nuevamente por estar ahí comentando. Raimundo Hualpa dice, parece un documental de ficción increíble, pero cierto, un reto para los historiadores, profesiones, para los historiadores por vocación y a los futuros historiadores profesionales. Redacto desde Tacna, región austral del Perú. Gracias por ilustrarnos, muy amable. Muy amable, Raimundo, gracias. Y gracias a Edilady, Milagros, Norma, Yasmín. Y sí, pues estamos muy felices. Así que vamos a conectarnos, además, con otro punto de Lima para conversar ahora y que nos dé sus impresiones, porque el director de conservación del Archivo General de la Nación, Nicolás Díaz, está ya listo, esperando para que pueda recibir todos estos Pickle Films que ya están en nuestro país. Nicolás, por favor, nos vas a comentar seguro sobre la importancia de haber recibido esta modalidad de conservación para el Archivo General de la Nación. Adelante, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este evento. Saludos a los dignos representantes tanto de, nuestro jefe institucional, el señor embajador, y los demás compañeros con los cuales hemos trabajado este proyecto, ¿no? Mi opinión como conservador, ¿no? Aquí, a ver, vamos a ver si Josué me ayuda con la diapositiva, por favor. Hemos preparado una presentación así, muy cortita también, pero un poco para ubicarnos en este contexto, ¿no? Como conservador, nosotros tenemos, la siguiente, por favor. Tenemos como conservadores, la siguiente diapositiva, por favor. A ver, no, la anterior. Tenemos como conservadores, nosotros tenemos prácticamente que en el ámbito analógico las cosas resueltas. Sabemos cómo proteger los documentos, manejar los empaques, condiciones medioambientales, tratamientos, etcétera, ¿no? Pero hemos ido avanzando en el tiempo, la siguiente diapositiva, y nos hemos preocupado también por qué es lo que sucede con la información. Y por mucho tiempo nos ha acompañado un soporte analógico que nos ha permitido justamente facilitar esta necesidad que tenemos en el ámbito de los archivos, de las bibliotecas, ¿no? Cómo hacer que la información trascienda. Seguimos con la diapositiva. Y luego, a fines del siglo XX, viene el boom de la digitalización, nos da nuevas herramientas, es muy versátil, nos permite masificar, descentralizar el acceso. Siguiente diapositiva. Los archivos se enfrentan a esta necesidad, ¿no? Se enfrentan a la necesidad, por un lado, de que tenemos a las personas que están constantemente tratando de ubicar datos, y por otro lado, desde la parte material, estamos buscando formas de hacer de que esta información, en primer término, la que estaba registrada de forma física, pueda ser convertida a formato digital, y ahora ya plenamente en este siglo, también trabajar con los datos que nacen digitales. La siguiente diapositiva. En el camino se han ido quedando otros soportes a los cuales quizás les hemos perdido la pista.
Ahora, si alguien quiere hablar de este tipo de formatos, piensa más en arqueología, piensa más quizás en lo análogo, ¿no? Y prácticamente son soportes que han sido desatendidos y la información que está contenida en ellos también se ha vuelto inaccesible. Estamos buscando formas, la siguiente diapositiva, estamos buscando formas de que estos datos que están contenidos, ya sea en medios físicos, ¿no?, convencionales, como puede ser el papel, o los formatos analógicos diversos de audio, de video, o incluso los que desde la década de los 50 del siglo XX han ido evolucionando, sobre todo en el ámbito de los soportes de almacenamiento, ¿no?, para lo que corresponde a la información ya que proviene del ámbito informático. Seguimos con la diapositiva. Y en el camino también nos hemos encontrado con una variedad de formas en que esta información se recrea, ¿no? Tenemos que aprendernos extensiones, formatos, cuál es el programa que se necesita para poder recrearlo, si nuestros equipos tienen los recursos suficientes, etcétera, ¿no? Seguimos con la diapositiva. Y nos encontramos en lo que Paul Conway habla sobre esta evolución de los medios en los cuales almacenamos la información, ¿no? Este dilema de los medios. Son soportes más modernos, permiten guardar más información, se incrementa esa capacidad, pero al mismo tiempo la obsolescencia tecnológica es muy rápida. Estamos hablando de formatos que no duran pues ni siquiera un lustro. Y siempre está allí pendiente, ¿no?, la posibilidad de que esta información se pierda. No respaldamos, no generamos copias de seguridad, no tenemos protocolos para poder guardar esta información, nos olvidamos incluso de dónde los hemos guardado, ¿no?, distribuido, etcétera, ¿no? Seguimos con la diapositiva. Y bueno, desde ya de la preservación digital, somos conscientes de que lo que tenemos que priorizar aquí es la gestión de estos datos, mediante protocolos de producción, mediante la identificación de las herramientas que estamos utilizando para generar estos productos, y por otro lado también sobre cómo esta información pueda ser accesible en el tiempo. Entonces, en ese escenario hablamos del productor, ¿no?, del administrador de esos datos y al mismo tiempo del consumidor. No solamente presente, sino futuro. No sabemos qué herramientas utilizará, qué programas, cómo será ese acceso a la información, si será netamente virtual, si la nube que tenemos ahora, la siguiente presentación, la nube que tenemos ahora va a existir como tal, ¿no? Y dentro de esa exploración que estamos haciendo como Archivo General de la Nación, tenemos, ¿no?, que identificar cuál podría ser esa herramienta. En este boom tecnológico, algunos ya están volviendo nuevamente al formato analógico, pero de hecho explotando el mismo con más posibilidades. Estamos viendo que ya se están trabajando sobre subsistemas de captura con vistas a tener un archivo de referencia futura. De tal manera que la información por encima de la obsolescencia tecnológica esté accesible mediante herramientas más simples, versátiles, que no generen, que no necesiten tantos recursos, ¿no? Seguimos con la presentación. Y en este punto del camino, los que hemos vivido con estos soportes nos encontramos o pensamos que estamos viviendo un déjà vu, ¿no? Nuevamente volvemos a lo analógico. Seguro que este soporte en su momento era bastante robusto y la digitalización pues hizo que nos olvidemos de él, y ahora vemos que, dada su estabilidad, podemos volver a él y darle una nueva utilidad. Si originalmente los que trabajamos en microfilm sabíamos de que en buenas condiciones de almacenamiento podía mantenerse este formato unos 400 o 500 años, ¿no?, y ahora optimizado sabemos que puede llegar a mucho más. Siguiente diapositiva, por favor. Por otro lado, el escenario que tenemos aquí en el país, estamos alineados también con lo que está sucediendo en el mundo, ¿no?, es de que, bueno, ya estamos entrando en la línea del gobierno digital. En este año ya se publicó el reglamento, ¿no?, del decreto supremo, del decreto legislativo 1412, ¿no?, que incluso le encarga a la AGN a establecer ya las líneas de trabajo en las cuales
en las cuales deben seguir las diferentes entidades públicas, sobre todo, que son los que producen una gran cantidad de información. Ya no digo documentos, sino de información, porque estamos hablando ya de soportes que ni siquiera se tocan, ¿no? Entonces hay que establecer allí algunos protocolos, formatos, algunos flujos de producción, etcétera, ¿no? Y por otro lado, hay otra norma, que es la de microformas digitales, que también están concurriendo a este trabajo que nos espera en el futuro. Siguiente diapositiva. Entonces, ante esta exigencia que impone la realidad, el AGN debe estar preparado. Estamos identificando cuál podría ser una tecnología viable, sostenible, porque somos también un país que no tiene muchos recursos para poder estar enganchados a una renovación constante de soportes. Entonces, hay que procurar atender esta necesidad. Y una de esas opciones es la que estamos presentando ahora. Seguro que en el futuro aparecerán otras más versátiles, ¿no? Pero vemos que esta solución que se nos está alcanzando es una que nos permite cierta confianza en cuanto a la accesibilidad de los datos a futuro. Y esperamos, ¿no?, que con esto podamos, siguiente diapositiva, podamos darle trascendencia a varios de los proyectos con los cuales trabajamos, ¿no? Desde hace ya por lo menos un poco más de una década, estamos digitalizando de manera permanente y ofrecemos a través de un sistema que en su momento tendrá que ser renovado. Es un sistema de gestión de imágenes digitales que sobre todo ofrece la documentación histórica, que se llama Archidoc, que está en línea. Este año hemos inaugurado, a raíz del Bicentenario, el portal La Independencia en Documentos, donde vamos subiendo, ¿no?, con bastante velocidad y entusiasmo, archivos electrónicos en PDF de este periodo emblemático de nuestra historia, y también estamos acopiando, estamos incorporando a los diferentes archivos del país en un proyecto que seguro también va a tener el atractivo necesario. Pero todo esto sigue estando en la web, sigue estando en la nube. Entonces, esperamos que esto en un futuro pueda también mantenerse, pueda ser sostenible, y que la apuesta que hagamos por ya no la conservación de los documentos, sino en realidad la conservación de los datos nos permita garantizarle a la población este reconocimiento de derechos que muchas veces se encuentran en los archivos, o sino también su memoria histórica. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad y seguimos avanzando en el trabajo de la AGN. Gracias, Miguel. Muchas gracias, Nicolás. Nicolás Díaz es el director de conservación del Archivo General de la Nación y, por supuesto, estamos junto a todos ustedes que nos están escribiendo, muy felices de tener estas buenas noticias y a cada uno, ¿no? Ana María Maldonado nos dice: excelente trabajo, AGN preparándose para el futuro desde el punto de vista de la conservación y para los consumidores de tan valiosa información. Gracias también a Julio Melgarejo, a Yolanda Auqui, Carlos García, Marilú Vilca, y bueno, tenemos una gran cantidad de mensajes. Agradecemos cada uno de esos mensajes y queremos aprovechar también para agradecerle al embajador del Perú en Noruega, al señor Gustavo Otero Zapata. Embajador, qué alegría tener estas noticias tan interesantes además, ¿no? Bueno, aquí gratamente sorprendido y por supuesto muy contento del desarrollo, del avance que tiene nuestro Archivo General de la Nación, para sentirnos, ya estábamos orgullosos porque sabemos de su abnegada labor, pero obviamente conociendo esta conexión con la nueva tecnología mundial, realmente es muy satisfactorio saber que nuestro Archivo General está pues a la altura de las circunstancias y lo que demanda la nueva tecnología, en bien de cumplir con el gran objetivo que es la de su labor. Obviamente desde Noruega estoy muy satisfecho, primero por ver la alegría de todos ustedes ahí en el Archivo General de la Nación. Se puede observar en ustedes esa gran complacencia que tienen por este gran avance, y a mí desde acá, desde Noruega, obviamente satisfecho porque se abre un nuevo vínculo, ¿no?, con Noruega, en este caso a través de Pickle, una renombrada empresa, ¿no?, muy bien considerada en la Unión Europea.
De tal manera que para mí como embajador del Perú en Noruega es muy satisfactorio de que se haya establecido este vínculo y que esté trayendo ya sus primeros frutos, como hemos podido apreciar. Obviamente les ofrezco a AGN, ¿no?, nuestro apoyo para cuando lo que necesiten desde acá, desde Noruega, y instarlos pues a que sigan por esa senda que se han marcado del progreso para satisfacción de todos los peruanos que saben que el Archivo General de la Nación, de nosotros, de todos los peruanos, está a la vanguardia de otros a nivel mundial, y que no solamente se queda ahí, sino que siempre están procurando esta modernidad, como es el caso del contacto con Pickle. Cuenten ustedes con nuestro apoyo en con lo que es posible desde esta embajada, y al personal de Pickle, obviamente. Me gustaría después tener un mayor contacto con ustedes, ir conociendo más de su labor aún. Estando cerca acá podemos reunirnos en alguna oportunidad. Mis felicitaciones a la AGN y a Pickle por este magnífico trabajo que están realizando. Muchas gracias, señor embajador. Vamos ya llegando al final de este conversatorio donde hemos recibido tan buenas noticias, pero no nos podemos ir sin escuchar, por supuesto, las importantes palabras que tiene que dejarnos el presidente, el jefe institucional, perdón, la emoción, el jefe institucional del Archivo General de la Nación, el doctor Jorge Ortiz. Adelante, doctor. Buenas tardes a todos, señor embajador, encantado, Roberto, Alexis, Nicolás, Miguel y todos los demás que nos acompañan en esta tarde. La verdad que la tecnología avanza a pasos gigantescos. Yo estudié con regla de cálculo, no había calculadoras en esa época, así que, pero evidentemente tenemos que enfrentar estos retos. Y lo que ocurre hoy día con la velocidad con la que la tecnología va quedando a su vez obsoleta, es pues algo que no podemos dejar de lado. Tenemos que considerarla siempre. Y en ese esfuerzo valoramos en el Archivo General de la Nación muchísimo el hecho que PQL nos haya propuesto llevar a cabo esta suerte de proyecto piloto, que estamos seguros, que confiamos en poderlo seguir desarrollando y eventualmente avanzar con otros temas más. Evidentemente, todo esto pues demanda voluntades, esfuerzos y recursos. Trataremos de ver de qué manera se puede seguir avanzando en esa dirección. Estoy seguro que las conversaciones que pueda tener el embajador con PQL pueden ser un punto de apoyo para esto. Con Noruega tenemos otros temas, no tanto del archivo, pero tenemos el magnífico Museo Heyerdahl. Lo visité hace algunos años, que también nos vincula a nuestros países, ¿no? Claro, ya nos contará si en algún momento va a visitar el archivo ese que está en el Ártico, que puede ser, me imagino, una experiencia muy interesante. Sí. Nuevamente, desde el Archivo General de la Nación, muchas gracias a todos por habernos acompañado, muchas gracias a PQL por el esfuerzo llevado a cabo, y seguimos avanzando a pasos agigantados, tratando de no quedarnos rezagados en el reto que la tecnología nos impone a todos. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor Ortiz. Hemos llegado al final de esta transmisión, de este conversatorio, hablando sobre tecnología, hablando sobre cómo los datos pueden llegar a ser para siempre. Agradecemos a cada uno de ustedes por habernos acompañado, por habernos dejado sus mensajes. Gracias, señor embajador. Gracias, doctor Ortiz. Gracias, Nicolás. Gracias, Roberto. Gracias, Alexis. Pues nos vamos muy felices, pero los invitamos para los eventos que tenemos, tanto mañana jueves al mediodía. Tenemos una importante campaña que vamos a lanzar para ustedes
invitándolos a que sigamos cuidando lo que tenemos, ¿no? Los documentos y qué tan valiosos pueden ser. Los vamos a esperar mañana al mediodía en este mismo espacio, el espacio del Facebook Live del Archivo General de la Nación. Y este viernes, además, al mediodía, estamos presentando la revista del Archivo General de la Nación en su edición número 36. Así que tenemos eventos todavía, síganos acompañando. Por ahora los dejamos, que tengan un buen almuerzo y que estén bien. Nos vemos, hasta pronto.